En esta presentación vamos a explicar la experiencia de laboratorio número 1 de la materia propagación y radiación. Esta práctica tuvo como objetivo principal la medición de parámetros eléctricos en distintos tipos de cables utilizados para líneas de transmisión y el posterior análisis y cálculo de esos parámetros. El foco estuvo puesto principalmente en entender cómo el tipo de cable y sus dimensiones influyen directamente en características clave como lo es la impedancia. En esta parte del laboratorio se trabajó específicamente con cables coaxiales y bifilares utilizados en radiofrecuencia. Primero y principal, se realizó una simple observación de los distintos tipos de cables y se analizaron sus componentes internos, como en el caso de los cables coaxiales, el conductor central, el dieléctrico y obviamente su malla y cubierta externa. Luego se procedió al cálculo de la impedancia característica de estos cables. Este parámetro es fundamental en las líneas de transmisión, ya que determina cómo se propaga la señal a lo largo del cable y cómo se comporta frente a distintas cargas. También se analizó cómo la impedancia depende directamente de las dimensiones físicas del cable y también cada tipo de cable tiene distintas fórmulas de cálculo. Estas variables se relacionan mediante una fórmula teórica, dependiendo de cada tipo de cable, lo que permite predecir la impedancia y entender cómo pequeños cambios en la geometría pueden afectar el comportamiento eléctrico de esos cables. La práctica se llevará a cabo utilizando 6 cables coaxiales. Estos cables están formados por 2 conductores concéntricos separados por un dieléctrico. En 2 de ellos el dieléctrico es aire, mientras que en los restantes está compuesto por materiales desconocidos, cuya permitividad será determinada experimentalmente. El cable coaxial constituye una línea de transmisión desbalanceada, ya que posee un solo conductor activo que transporta la señal electromagnética, mientras que el otro conductor actúa como referencia conectado a tierra. Además, se empleará un cable bifilar compuesto por 2 conductores paralelos que transportan señales de igual magnitud pero en contrafase respecto a tierra. Esta configuración constituye una línea balanceada debido a la simetría de las corrientes que circulan por los conductores. La impedancia característica de estas líneas de transmisión depende fundamentalmente de sus características geométricas y de la permitividad relativa del material dieléctrico que las separa. En el caso del cable coaxial, la relación de dimensiones físicas que hay que tener en cuenta es el cociente entre el diámetro interior del conductor externo y el diámetro exterior del conductor interno. En el caso del cable bifilar, la impedancia depende de la distancia entre los conductores y el diámetro de cada conductor. Durante esta experiencia se medirán las impedancias características de los cables con dieléctrico de aire y se determinará la permitividad de los materiales desconocidos en los cables restantes, utilizando la instrumentación proporcionada por la cátedra. En las imágenes de los cables 1 y 2 pueden verse líneas de transmisión con núcleo de aire. Para dichos cables se calcula una impedancia característica a partir de la fórmula Z0 igual a 138 por logaritmo en base 10 del diámetro externo sobre el diámetro interno. Aquí se tomará en cuenta constantes dieléctricas E igual a 1 debido al núcleo de aire. Para las mediciones se hizo uso de un calibre proporcionado por la cátedra, lo que nos permitió hacer mediciones sencillas y precisas de los diámetros de ambos cables, siempre teniendo en cuenta el diámetro externo del conductor interno y el diámetro interno del conductor externo. Como resultado, para estos cables obtuvimos una impedancia de 45,5 ohmios y 50,5 ohmios respectivamente, constituyendo líneas de gran tamaño que nos permiten trabajar a muy altas potencias. Por otro lado, en el cable 3 es una línea de transmisión bifilar cuya impedancia característica se calcula con la ecuación Z0 igual a 276 sobre la raíz cuadrada de la constante dieléctrica, que en este caso la tomamos como 1, multiplicado por el logaritmo en base 10 de la distancia entre los conductores y el diámetro de cada conductor.
En el caso de aquellas líneas de transmisión que tienen núcleo de polímero, se calcula la constante dieléctrica de dicho material conociendo la impedancia característica de los cables, las cuales rondaban entre los 50 y los 75 ohmios dependiendo de cada uno. Todo esto haciendo uso de las mismas ecuaciones, despejándola acá y tomando en consideración que dicha constante calculada no fuera igual o menor a la constante dieléctrica del vacío. Si esto ocurriese, sería un indicativo de que se cometió algún error tanto en la medición como en los cálculos, así que se tendrá que corregir. En conclusión, se verificó que la impedancia característica de una línea de transmisión depende de las dimensiones geométricas y de la constante dieléctrica relativa. Por lo que en el caso de los cables coaxiales, la impedancia característica no depende de su resistencia ómnica, sino de las dimensiones del conductor interno y externo, así como del tipo de dieléctrico que los separa. En el caso de los cables bifilares, depende de la distancia entre los conductores, su diámetro y la constante dieléctrica del material aislante que los rodea. También se demostró que el valor de la constante dieléctrica relativa del material aislante tiene un impacto directo en la impedancia del cable. A partir de los cálculos realizados y la comparación con las tablas de materiales, se comprendió que materiales como el polietileno o el teflón son comúnmente usados debido a sus constantes dieléctricas estables a alta frecuencia.